Nenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ese la saben, por fin es momento de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues bueno, tenemos un tema bastante interesante para esta ocasión. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos y todavía no se unen a esta Aquelarre, les recomiendo que lo hagan. Y por supuesto agradezco a los que lo han hecho en estos últimos días, neta, es un gran apoyo cuando lo hacen. Y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis otras redes sociales, me encuentran como LuisFrikiCoven97 y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues obviamente este año 2024 se cumplen 20 años del videojuego Knights of the Republic 2 de Sith Lord, sí. Y bueno, la verdad es de que es un juego de Star Wars que a mí me gusta bastante. Y en general de Star Wars siempre me ha gustado mucho lo que es la época de los caballeros de la antigua república. Fue una época que exploraron hasta eso bastante durante su momento. Pero sí es cierto que ha quedado algo olvidada. O sea, si bien ya se nos ha dicho de que esta época va a regresar al canon de Star Wars y de cierta manera se nos han dado indicios de cosas de estos eventos en el canon actual, lo cierto es de que tampoco hay mucho, ¿no? O sea, sí hay unas cuantas menciones que arreban y esto y aquello, pero fuera de ahí no hay más, ¿no? O sea, técnicamente tendría que haber salido pronto un videojuego que era el remake del primer Knights of the Old Republic, pero el problema es de que se atrasó bastante y luego se pensó que se había cancelado, se armó mucho desmadre y al final pues prácticamente el juego técnicamente sigue en desarrollo, pero no hay confirmación ni nada. Y aparte, bueno, pues va a ser exclusivo solamente de la PlayStation, por lo que creo yo que muchos jugadores, si no tienes PlayStation, pues no podrás jugar este remake. Y es una pena porque obviamente pues mejorarán muchas cosas del sistema de combate, así como también modificarán ciertas cosas de la historia para que puedan entrar al canon actual, o sea que no haya discordancia con el canon, o sea para que tengamos la misma historia del juego original, pero ya para que esté adecuada a la historia de cómo va la línea temporal actual de Star Wars. Y la verdad, pues sí es algo que sí quiero ver cómo sucede, pero pues va a ser exclusivo de PlayStation y todavía ni siquiera hay una fecha confirmada de salida, o sea, está medio extraña la cosa, ¿no? Pero así que pues vamos a recordar un poco esta época de Star Wars que eran los caballeros de la antigua república. Y es que todo empezó en el año 2003, bueno, un poquito antes del 2003 con la desarrolladora BioWare, que bueno, pues en un momento dado se les ocurre hacer un RPG de Star Wars, ¿no? Va con Lucasfilm, les preguntan si lo pueden hacer, le dicen que adelante y ellos les preguntan que en qué año puede ser y pues ya más o menos les dan como que si puede ser mucho antes de las películas, por lo que deciden hacerlo literalmente varios años antes de las películas, entre unos 3500 a 4000 años antes de episodio 4 y bueno, así empieza a desarrollarse el primer Knights of the Old Republic. Ahora, a BioWare creo yo que muchos lo conocen como la desarrolladora de juegos como Dragon Age o Mass Effect, que pues por estar al mando de EA, la verdad es de que sí ha perdido bastante prestigio del que tenía, pero lo cierto es que durante ese tiempo se estaban forjando un nombre en la industria y si bien ya tenían por ahí algunos títulos por ahí, lo cierto es que el Knights of the Old Republic la verdad es de que les cambiaría bastante la cosa. De hecho, es por este juego que BioWare la verdad se hizo con un nombre en el mundo de los videojuegos y después nos pudo entregar joyitas como Mass Effect, ¿no? Pero bueno, pues empiezan este desarrollo y crean la historia y todo y cuando sale el juego es un hitazo, o sea, es un éxito en ventas, en crítica, la recepción del público, o sea, de hecho ganó en muchos revistas y de videojuegos y todo esto como el mejor juego del año para el 2003 y la verdad se lo mereció bastante bien. Y es un juego RPG y es un juego RPG por turnos de toma de decisiones y la verdad sí es cierto que jugar esta versión original del juego ya sea en PC o en la Xbox y eso sí es algo complicado, o sea es un juego que la verdad en algunas cuestiones sí envejeció bastante mal en ese sentido porque pues se siente muy RPG a la antigua, de que es un juego un poco más lento, de que es por turnos, de que tienes que pensar bien tu estrategia. Y por ejemplo, viendo el historial de BioWare que después, por ejemplo, con Mass Effect, cuando ya llegó al segundo juego, creó un RPG mucho más rápido, un poco más movido, que fuera más accesible para la gente sin que se sintieran muchas complicaciones de los RPG. Lo cierto es de que, pues obviamente, salvo que seas un entusiasta de este género o alguien muy fanático de Star Wars, sí es cierto que es un juego por lo menos en su versión original, sí es muy difícil de jugar en ese aspecto, ¿no? No por su dificultad, sino por cómo agarrar
agarrarle el ritmo a las cosas y por eso era muy necesario el remake, pero pues como dije, ni sus luces están ni esto, así que pues bueno, habrá que esperar a ver qué sucede, ¿no? Pero lo cierto es que la verdad sí es un juego que mucha gente recuerda con cariño y que la verdad tiene sus cosas bastante positivas. De hecho, entre todo esto está la historia. Que bueno, ¿de qué trata este juego? Pues básicamente somos un soldado de la República de la Galáctica y en este caso tenemos que detener a Darth Malak y a su flota Sith de encontrar una super arma muy importante que bueno, los ayudará a ganar la guerra y si los detenemos, pues obviamente nosotros ganaremos. Y bueno, la verdad es un juego que de hecho sí le mete mucho cariño a Star Wars, la verdad hay varios elementos que hacen referencia a otras cosas de la saga, digo, tan solo el inicio es literalmente como el del episodio 4 de una persecución de naves y esto, y que es cuando, pues bueno, iniciamos el juego, que de hecho, ahora sí que nuestro personaje es, o sea, es creado por nosotros, podemos escoger la apariencia, el nombre y eso, aunque eso sí, son apariencias predeterminadas, o sea, te dan como 10 versiones para el masculino y para el femenino, y pues tú escoges cuál, ¿no? Que si una más asiática, que si una de cierto color, que si una más albina, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? No era como una personalización que hay ahorita de que sí puedes ponerla acá, cómo son los ojos, los labios, el cabello y todo esto, o sea, muy, muy a fondo, ¿no? En ese tiempo no era tanto así la personalización, pero la verdad sí es cierto de que en su momento era algo interesante, aunque esto curiosamente después quedaría muy obsoleto en el canon, eso lo mencionaré más adelante, pero bueno, entonces tenemos este inicio donde la flota del Imperio Sith nos ataca y tenemos que defendernos y ahí encontramos a un tipo que se llama Card, ¿no? Que es un capitán de la República y nos dice que tenemos que encontrar a Bastila Shan, que es una Jedi, ¿no? Pero no la encontramos y al parecer su cápsula cayó en el planeta, por lo que nosotros también vamos hacia allá y pues bueno, así empieza la aventura, ¿no? Y aquí es cuando empiezas en el juego, empiezas a entender los controles y esto y aquello y llegamos a este mundo que es Taris, que de hecho es un mundo muy icónico de lo que es los caballeros de la antigua república y bueno, pues ya por varias aventuras poco a poco vamos conociendo información de lo que está pasando y así ya está, y también tenemos información de que bueno, pues Bastila está atrapada por una banda criminal y tenemos que ayudar a librarla, ¿no? Que bueno, en toda esta aventura la verdad es más que nada como para enseñarnos cómo es la cosa del juego, de que cómo funcionan los packs de curación, cómo usar las habilidades, cómo subir de nivel a tus personajes, algunos extras como los juegos de cartas o las carreras y eso cómo funcionan, o sea, es más que nada esa parte, ¿no? Pero también sí es cierto que aquí vamos conociendo a muchos más personajes que nos acompañarán en esto, o sea, si bien tenemos a Card, también sí es cierto de que conocemos al droide T3, que la verdad es un droide astromecánico, que sí es cierto que carece mucho de personalidad, o sea, no es como, no es, o sea, quiere ser como un Artudito, pero fuera de la utilidad que tiene en el juego para hacer ciertas acciones, la verdad es de que tampoco no tiene mucha personalidad, ¿no? Es más útil por lo que hay en el juego que por lo que aporta la historia, ¿no? También por ahí conocemos a Mission Bao, que es de hecho pues una joven que es carroñera en este planeta y que bueno, pues nos pide ayudar a rescatar a su amigo Salvar, que es un Wookiee, y cuando los ayudamos, pues ambos de hecho se unen a nuestra tripulación, de hecho el Wookiee Salvar obtiene una deuda de vida, que será algo importante en la historia, ya para futuras misiones y eso, y también conocemos al mandaloriano Canderus Ordo, ¿no? Que bueno, perteneció alguna vez al ejército mandaloriano y peleó en las guerras mandalorianas, que bueno, pues fue un evento que se menciona mucho en el juego, ¿no? Y bueno, estas guerras mandalorianas básicamente no se exploran tanto en el juego, son mencionadas, pero sí es cierto que en el cómic sí se exploran mucho más, ¿no? Que en un rato hablaremos un poco más del cómic, pero bueno, básicamente tiene que ver con que los mandalorianos dijeron, pues vamos a invadir la galaxia, así como una especie de guerra religiosa, y pues empezaron a acaparar muchos mundos y eso, hasta que bueno, pues prácticamente casi derrotan a la República, ¿no? Entonces, sí fueron una amenaza bastante importante, y bueno, también se nos une a esta misión, ¿no? Y ya después logramos rescatar a Bastila, igual se une con nosotros, y vamos a Dantooine a cómo se llama, a lograr ponernos en contacto con los Jedi, pero no sin antes escapar de Taris, porque bueno, pues es destruida por la flota del Imperio Sith, pero llegamos a Dantooine y ahí nos introducen al Consejo Jedi y todo esto, y se nos explica de que somos sensibles a la fuerza, ¿no? Y de que bueno, pues pueden ayudarnos a mejorar estas habilidades, y aquí es cuando pues entrenamos para ser Jedi, ¿no? Tenemos que hacer ciertas misiones por ahí para que nos den el derecho de ser caballero
los Jedi. Por ahí conocemos a una ex Jedi que se llama Yuhani, que lastimó a su maestro y se siente muy culpable, por lo que bueno, pues se exilió, pero nosotros cuando la derrotamos la convencemos de que no, pues únete a nosotros y se termina uniendo. Y ya después de todas estas cosas es cuando nos dicen, ¿sabes qué? Pues podrás ser un caballero o dama Jedi, dependiendo de obviamente que hayas escogido como personaje. Y ya cuando entrenas te dicen que qué rangos podrías tener, si puedes ser un Jedi consular, un Jedi guardián o un Jedi centinela. Y como tal nada más te lo dicen como una forma de saber qué elegir, ¿no? Es como la opción que o sea, te dan esta opción de que, porque al final te hacen unas preguntas y al final te dicen, pues tú puedes ser un Jedi tal, pero pues al final la decisión es tuya, o sea, no hay tanto problema en ello, pero sí es cierto de que es bastante interesante cómo decides qué tipo de Jedi ser, porque por ejemplo, cada Jedi tiene su color de sable de luz, pero sí es cierto de que no es obligatorio, o sea, sí, o sea, por ejemplo, los Jedi guardianes usan el sable de color azul, pero si tú quieres que traer un sable de luz rojo, pues lo puedes traer, o sea, no hay problema alguno, eso no es inconveniente, pero lo que sí es curioso es en cómo afecta en tu forma de juego. Por ejemplo, si escoges tú un sable de luz, un Jedi guardián, subes mucho de nivel en la parte de combate, o sea, subes más que nada ataques de sable de luz, de blaster y eso. Si escoges un Jedi consular, puedes subir más de nivel para poderes de la fuerza, y si eres un Jedi centinela, la verdad es que subes más que nada habilidades como lo que son el sigilo, el hackeo, la salud, el convencimiento y eso, que la verdad, siendo sinceros, o sea, ya siendo un Jedi esas habilidades ya no valen tanto la pena, sobre todo porque mejor se las puedes subir a tus personajes que te acompañan, y esos personajes de hecho te pueden servir de utilidad, o sea, no necesariamente tú tienes que hackear las cosas o de pasar una misión en sigilo, sino lo pueden hacer tus compañeros y de una mejor manera que lo hagas tú. Así que como consejo, si alguna vez llegan a jugar este juego, no agarran el Jedi Centinela, o sea, mejor agárrense ya sea el guardián o el consular, la verdad será mucho más interesante y divertido que agarrar los otros, porque sí es cierto que con el Centinela la verdad es de que como no puedes subir tan rápido los poderes de la fuerza o lo que son habilidades del sable de luz o de combate, sí es cierto de que se torna bastante aburrido, entonces sí les recomiendo mejor saltarse a ese, pero bueno, escoges eso y ahí es cuando pues bueno, también en una de estas misiones nos damos cuenta de lo que busca Darth Malak y lo que buscaba con su maestro Revan, que bueno, Malak traicionó a Revan y ellos buscaban la Forja Estelar, que fue una antigua arma de un antiguo imperio llamado los Rakata, que esta arma como tal no es algo que sea con dispares contra algo, sino lo que hace es de hecho generar flotas al momento y eso a una velocidad muy rápida, para que bueno, pues tengas rápidos activos a tu disposición. Entonces lo que quiere hacer Malak es conseguir la Forja Estelar para bueno, pues tener más naves y más tropas y eso, para poder conquistar la República y acabar con los Jedi, por lo que será nuestro objetivo detenerlo. Y para lograr hacerlo tenemos que encontrar las diferentes piezas de un mapa que lleva esta forja antes de que Malak lo haga. Y de hecho pues bueno, aquí tenemos que ir buscando estas partes del mapa, que se encuentran una en Tatooine, otra en Kashyyyk, otra en Manaan y otra en Corellian, el mundo de los Sith. Y pues poco a poco iremos yendo a buscar qué onda. Como tal, tú puedes escoger qué planeta ir primero y cuál ir al último, pero siempre lo ideal es ir primero a Tatooine, luego a Kashyyyk, luego a Manaan y al final a Corellian. Más que nada porque luego, por ejemplo, si vas primero a Corellian, la verdad es de que es un mundo bastante difícil, va a ser complicado poder pasar de ahí y muchas jefes y eso la verdad requieren mucho más nivel. Entonces sí es cierto de que, por ejemplo, a Tatooine es mucho más sencillo, ahí es como mucho más fácil de subir de nivel, de encontrarte otros personajes que serán muy útiles para el futuro, o sea, es como que mucho mejor de esa manera, ¿no? Y pues así inicia esta aventura. Ahora, algo que también me gusta mucho de este juego es de hecho el sistema de moralidad que tiene. Y es que aquí, bueno, básicamente tenemos de que las acciones que hagamos van a ir influyendo en cómo nos van percibiendo los demás personajes. Que aquí como tal, si bien algunas acciones sí afectan mucho a la historia, muchas más que nada afectan a cómo otros personajes nos van viendo, y de hecho, pues de cierta manera nos dan spoiler dependiendo del final que vayamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, habrá personajes como Yohani de que no toleran como estas acciones del lado oscuro, de que si matas a alguien, que si haces esto, que si haces aquello, o hay otros como Canderous que de hecho
hecho sí les agrada que a lo mejor seas alguien más rudo y así, ¿no? O sea, de que muestres esta parte. Entonces sí es bastante interesante ver esto. Y también de hecho tenemos hasta una barra de lado luminoso, lado oscuro. Y eso que bueno, empezamos como una parte gris cuando empiezas el juego, pero conforme vas avanzando, pues bueno, vas subiendo, cambiando, ¿no? Y de hecho muchas de estas decisiones también ayudarán a lo mejor a que sea algo más fácil o difícil. Por ejemplo, a lo mejor habrá decisiones del lado oscuro que sí afectarán nuestra reputación con los demás, pero ciertas tareas se nos harán más fácil. Por ejemplo, en Tatooine tenemos que conseguir a un droide y pues si tenemos acciones del lado oscuro no gastaremos tanto dinero en conseguirlo, a diferencia de que si simplemente seguimos el lado del bien y pues queremos esto. O por ejemplo de que pues también sí es cierto que al hacer acciones del lado oscuro pues también tendrás más enemigos que derrotar y a lo mejor se podrá hacer difícil, pero ganarás más experiencia. Entonces sí es como esta variedad, ¿no? O sea, de cómo hacer tu juego, que la verdad está bastante interesante, que a lo mejor ahorita no es tan revolucionaria o tan vistosa, pero sí es cierto que para su tiempo lo hacía bien. Y de hecho entre estos compañeros que encontramos en Tatooine, les digo, es un droide de protocolo, que específicamente es HK-47, que es un antiguo droide asesino, que tiene aquí la historia de que no recuerda qué es quién era su antiguo dueño y esto, pero sí es cierto de que tiene ganas de acabar, ¿no? O sea, tiene ganas de la violencia y esto, que la verdad es un droide bastante divertido. O sea, es como si fuera Citripio, pero básicamente malvado. O sea, es un Citripio malvado, pero muy divertido por los comentarios que hace, porque hace comentarios muy sarcásticos, de burla y esto. Y la verdad es un personaje que a mí me gustó bastante y de hecho es de mis favoritos del juego, ¿no? Entonces ya hacemos esto, encontramos una parte del mapa y tenemos que seguir, y en ese caso técnicamente tendríamos que seguir con Kashyyyk, que en Kashyyyk, bueno, pues básicamente aquí nos encontramos de que Salvar no quiere regresar, y esto porque bueno, tenemos que su hermano está como gobernando a su tribu, y que de hecho tiene como un acuerdo con una empresa que está esclavizando a los Wookiees. Y entonces pues bueno, de hecho ahora sí de que Salvar no es bienvenido, porque nos explican un poco, esta parte me gusta mucho porque nos explican mucho de la historia de los Wookiees, de que bueno, él atacó a su hermano y por consiguiente se hizo como sangre mala, se podría decir, y fue desterrado, ¿no? Y bueno, pues también aparentemente su padre ya no está, entonces bueno, pues prácticamente Salvar se tuvo que ir y pues así terminó con Mission, ¿no? Entonces llegamos aquí a Kashyyyk, pero eso sí no podremos usar a Salvar porque se tiene que quedar por órdenes de lo que es el hermano de este personaje, ¿no? Y aquí vamos investigando y eso hasta que nos encontramos con un Jedi que está exiliado, ¿no? Que es Yole Bindo, que también es un personaje que me gusta bastante porque si bien sigue los dogmas de los Jedi, la verdad es de que tiene una visión de ver las cosas bastante interesante. O sea, de hecho menciona que estuvo casado y de hecho tú le puedes preguntar en el juego, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que estás casado? ¿Estuviste casado si eres un Jedi y esto? Y me gusta porque explica mucho, cómo él ve las cosas diferente, ¿no? O sea, él habla de que obviamente sí, los Jedi no tienen que tener apegos y eso, pero él habla como de una manera mucho más de un apego emocional, o sea, de que no tengas que depender de alguien para seguir con tu vida y eso, y de que el amor lo veas más como un complemento. Y dice, el amor no es malo y el amor no está prohibido con los Jedi. Lo que está prohibido son los vínculos, esos, vínculos muy de arraigo y eso que hay con otras personas. Entonces sí habla de esa manera de que como fallo en los dogmas de los Jedi respecto a las relaciones, ¿no? Que de hecho también con otros personajes los hablas, de que por ejemplo con Bastila te habla mucho de que hace años que no ve a su mamá porque pues se fue a entrenar con los Jedi y esto. O sea, la verdad sí es bastante interesante cómo van manejando toda esta parte de las percepciones, aunque la verdad tampoco es que lo hagan muy a fondo, ¿no? Y ya después, ya con ayuda de Jolee, pues ya encontramos a la otra parte del mapa. Pero para desbloquearla sí es cierto de que tenemos que resolver ciertas preguntas que te da como una inteligencia artificial de los Rakata para poder acceder a y aquí sí es cierto que la verdad, aunque quieras o no, vas a tener muchos puntos de lado oscuro si quieres pasar esta parte, porque requiere muchas respuestas que tienen que ver con el lado oscuro, porque son respuestas más frías, respuestas que van hacia la conquista, a la guerra y eso. Entonces bueno, pues ahora sí de que si tu camino es el lado oscuro, pues no hay problema, pero si estás en un lado muy luminoso, sí es cierto de que te va a bajar
varios puntos del lado luminoso por esto, pero no pasa nada, luego los recuperas, ¿no? Y luego de ahí vamos a Mana. Antes de eso es cuando ya regresamos con la aldea de Salvar, pero en su camino de hecho encontramos a lo que es el papá, ¿no? Que descubrimos que fue traicionado por el hermano y que bueno, pues básicamente ocupó el trono y dejó que los esclavistas capturaran Wookiees y esto, y aquí es cuando podemos decidir si de hecho acabar con el papá de Salvar y eso sería como el lado oscuro, o si no el lado luminoso sería ayudar al papá y rescatar a los demás Wookiees y acabar con el reinado del hermano, ¿no? Si acabas con el papá, pues de hecho nada más simplemente dejan que te vayas con Salvar y pues los Wookiees siguen igual, ¿no? Y nada más te ganas como ciertos favores de esta empresa, de que a lo mejor encuentras cosas más baratas y esto, pero si liberas a los Wookiees, pues bueno, sí es cierto de que cambia su forma de vida, acabas con el hermano y de hecho Salvar te debe aún más la vida, ¿no? Te debe más la vida de lo que ya te lo hacía cuando lo rescataste, entonces así sería la cosa. Ya de ahí, ahora sí nos vamos a Manan, que es como mundo neutral en la guerra que hay entre los Jedi y los Sith, que en este caso se le conoce como la Guerra Civil Jedi. Esto porque como tal no, la galaxia no sabía diferenciar entre Jedi y Sith, entonces por eso este conflicto que estamos en el juego se le conoce como la Guerra Civil Jedi, aunque pues es chistoso porque ahora sí de que como que diferenciarlos de quiénes son los Jedi y quiénes son los Sith, pues no es muy difícil, así que pues está medio extraño, pero así le pusieron, ¿no? Y llegamos a esta parte y bueno, en este mundo es como tenemos que ser muy diplomáticos, ¿no? Porque de hecho vemos que está la Embajada de la República, la Embajada de los Sith y esto porque, pues como dije, es un mundo neutral, por lo que, bueno, pues ahora sí de que ¿cómo se llama? Ellos, ellos, son como esta parte muy diplomática y de hecho es un mundo que está hecho para así que hacer negociaciones y esto, y sobre todo también porque de hecho en este mundo se genera el colto, que el colto es básicamente como, lo que es el Bacta en un futuro en la saga de Star Wars, que es algo es una materia medicinal para curar heridas y esto, ¿no? Que de hecho es la que usan en los empaques médicos que usan en el juego. Y ahora sí de que pues por eso es un mundo tan importante de que como tal ni la República ni los Sith pueden atacarlo, porque ahora sí de que esta material es bastante preciado como para que simplemente se les pierda, ¿no? Se podría decir que esto es como una referencia o que usan como de base países como Suiza y eso, que por las cuestiones de recursos que tienen o de que tienen bancos o tienen ciertas instituciones que ayudan mucho a lo que es la economía o que siga el mundo girando, pues muchas veces en este tipo de conflictos no llegan a ser atacados o de hecho ahora sí que tienen como una inmunidad ya por default. Entonces ahora sí de que es algo bastante curioso que utilicen este mundo como esta versión de este tipo de países. Pero bueno, ahora sí de que antes de continuar, sí es cierto de que quiero recalcar algo, y es que en este mundo, de por sí en varios, pero en este más habrás como con muchos más seres alienígenas, y la verdad es de que aquí es de las partes que menos me gustaron del juego, y es hablar con estas personas, porque la verdad, o sea, el diseño o sea, muchas cosas del diseño de audio están muy buenas, pero los diálogos de los aliens están horribles, porque básicamente es una frase en su idioma, pero es una frase muy corta que van repite y repite y repite, que al principio no causa tanto problema, pero ya cuando son conversaciones bastante largas donde supuestamente están hablando mucho, se vuelve muy repetitivo y muy cansado escucharlos. De hecho es como, yo les recomiendo que si juegan este juego, el original, lean lo que está diciendo y ya, le puchen para saltarse esa parte de la conversación, porque es muy largo y la verdad sí es cierto de que llega a ser bastante estresante, ¿no? Pero bueno, pues en este caso tenemos que encontramos que el mapa está debajo del agua, pero hay como una especie de bestia que está custodiándola, ¿no? Como una especie de pez monstruo. Entonces aquí tenemos dos opciones, o a enfrentarla de otra manera, o de hecho simplemente hacerlo más fácil y envenenar el agua, ¿no? Que bueno, si lo enfrentas de la manera tradicional, pues bueno, será muy complicado, pero la vences, tendrás experiencia y encontrarás el mapa. Mientras que si envenenas, de hecho, el agua, pues esto es del lado oscuro, y lo que causará es que si bien puedas acceder al mapa, la verdad es de que causará un colapso en lo que es en este mundo, y de hecho lo que es el colto que se verá muy dañado, por lo que de hecho inclusive ya después en el juego los medikits sí es cierto de que serán mucho más caros por esto mismo de lo que sucedió. Que bueno, que a lo mejor si mejoraste mucho habilidades de curación con la fuerza, pues no hay tanto problema, ¿no? Y bueno,
bueno, está hablando de poderes de la fuerza, la verdad es de que también sí es cierto que hubo ciertos aspectos que no me gustan mucho, sobre todo de que no puedes usar armadura si quieres usar la fuerza, o sea, es algo bastante extraño, o sea, porque básicamente te obligan a usar ropas Jedi o ropas ligeras para usar la fuerza, o sea, porque si usas una armadura, ahora sí de que no puedes usar tus poderes salvo curación o ciertos, o sea, como dos, tres poderes de la fuerza, o sea, pero los demás que si el control mental, que si los rayos, que si el empuje y eso no los puedes usar, pues porque sí, o sea, no sé, pero la verdad sí es cierto de que fue un detalle que tampoco me gustó, pero bueno, pues ya después vamos a Corriban, ¿no? Que bueno, en este mundo, pues aquí, ahora sí que estamos con los Sith. Ah, no, antes de eso, antes de llegar a Corriban, si es cierto, se me va, pues bueno, somos interceptados por Malak y somos abordados, ¿no? Y se lleva a Bastila Shan para, bueno, pues sacarle la información de dónde, de los mapas y eso, y bueno, pues nos enfrentamos también a Malak y le intentamos rescatar, pero antes de que se la lleve, de hecho, Malak nos confiesa de que nosotros somos Darth Revan, ¿no? Y aquí descubrimos que de hecho lo que pasó fue que Bastila Shan estaba enfrentándose a Darth Revan, que somos nosotros, y en ese momento pues Malak lo que hizo fue traicionar a Revan, disparándole a la nave de Revan, por lo que bueno, pues Bastila salva a Revan, pero para que lo pudieran usar los Jedi, le hace como un lavado de cerebro con la fuerza, y pues así, ahora sí que por eso iniciamos donde iniciamos el juego, ¿no? Y ahora sí de que se podría decir que sí ha sido una de las revelaciones más importantes de los videojuegos, porque pues se podría decir de que siempre en el juego te mencionan a Revan, de que fue un poderoso sí, de que traicionó a los Jedi y esto y aquello, y bueno, pues ahí es de que descubrimos que nosotros siempre hemos sido Revan, que ya después sabemos más de este personaje ya en futuros cómics y eso después del juego, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces descubrimos esto, se llevan a Bastila y tenemos que seguir buscando el mapa, ¿no? Por lo que vamos a Corriban, pero como es un mundo Sith, pues bueno, tenemos que ahora sí que hacernos pasar por aprendices Sith para poder lograr saber qué onda con el mapa. Nos enfrentamos a varios lores oscuros y pues al final nos abrimos paso, encontramos el mapa, logramos salir y ahora sí sabemos dónde está la Forja Estelar, que es en Rakata Prime, que era el lugar nativo de los de estos seres que crearon la Forja Estelar. Llegamos ahí, que es como un mundo playa y esto, y bueno, pues ahí de hecho encontramos a dos facciones de los Rakata que todavía siguen vivas, unos que quieren, digámoslo así, recuperar su gloria y otros que de hecho quieren quedarse ahí ahora sí que como exilio por lo que hicieron, ¿no? Y pues ya dependiendo de lo que elijas, si eliges lado oscuro, pues acabas con los que quieren el exilio, si escoges luminoso, pues acabas con los que quieren regresar a conquistar mundos y eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas ambos ya cuando acabas estas misiones te enseñan dónde está la Forja Estelar y ahí es cuando te encuentras con Bastila Shan, pero fue corrompida por el lado oscuro por Darth Malak y bueno, pues ahí es cuando nos intentan convencer, ¿no? Y aquí es cuando tomamos la decisión final de si unirnos a los Sith o seguir con los Jedi, ¿no? Y aquí, pues bueno, dependiendo de lo que elijas, pues sí cambiará bastante cómo será tu misión final. Si eliges a los Jedi, te enfrentas a Bastila, ella escapa y al final tienes que guiar a la República a capturar la Forja Estelar porque la tiene Malak y bueno, pues combates, logras salvar a Bastila del lado oscuro, acabas con Malak y todos felices y contentos, ¿no? Pero con el lado oscuro sí es diferente. Y bueno, pues ahora sí de que lo que pasa en el lado oscuro es de que, bueno, aquí decidimos que somos malos y esto, nos unimos a Bastila y acabamos con lo que son Yole y Yuhani, de ahí nos vamos con los demás y acabamos con Mission y Salvar, aunque con estos dos es muy curioso porque de hecho puedes hacer que Salvar desviva a Mission, ahora sí de que lo chantajeas con esto de la deuda de vida y puede acabar con Mission, aunque eso sí, más adelante en el juego te va a traicionar porque se arrepiente de eso y pues acabas con él de todos modos. Cardonazzi, que es este capitán, que la verdad es uno de los personajes más débiles del juego, o sea, toda su trama se resume en que lo traicionaron y esto y aquello, pero bueno, pues la verdad es de que no, es muy aburrido en el personaje, la verdad, o sea, lo que pasa es que él se va, pero se da a entender de que se queda varado en el planeta, y lo que son los droides que son T3 y HK, que de hecho HK pues es droide que creó Darth Revan hace años, y lo que es el cazarrecompensas Kanderu Sordo, pues bueno, junto con Bastila, pero ya del lado oscuro, se unen para acabar con Malak, pero ya no por salvar a la República, sino para vengarse de él por lo que sucedió. Entonces vas, acabas con él y tomas la Forja Estelar y acabas con la República Galáctica, ¿no? Entonces ahora sí de que los Sith gobiernan y esto y aquello, que bueno, pues como tal, o sea, antes no había un final canon. O sea, se podría decir de que
por los tantos años que llevaba entre películas, entre las películas y eso, sí es cierto que hacía de que, pues bueno, no era así de que no hubiera problemas si acababas el juego del lado luminoso o del lado oscuro. Pero lo cierto es que muchos años después, ahora sí de que con antes de que Lucasfilm se vendiera a Disney y esto, habían dejado como en claro un canon en respecto a Revan y la verdad siento yo que sí arruinaron un poco el personaje, porque la verdad al final de cuentas Revan eres tú. Revan no es como tal alguien ya establecido, sino simplemente es tu personaje en la galaxia. Se podría decir que era la manera de que tú estuvieras en el canon de Star Wars en ese momento. Y la verdad echaron a perder mucho esto por el hecho de que le dieron que ya una historia mucho más definida, de que inclusive dejaron claro que el final canon era de lado luminoso, que de hecho Revan era un hombre, que tenía esta apariencia, shalala shalala, que era un Jedi de tal, o sea, entonces creo yo que al final de cuentas terminaron echando a perder un poco esta parte del personaje que lo hacen bastante único. O sea, y sí es cierto de que, o sea, también arruina un poco el plot twist, porque al final de cuentas el plot twist de que de Dar Revan es porque el villano eras tú, eres el héroe y a la vez el villano de esta historia. Entonces, sí, la verdad siento yo que se afectó mucho esto, pero eso hablaremos ya un poco más adelante, porque sí es cierto que inclusive no entiendo por qué tomaron esa decisión los de Lucasfilm, porque inclusive antes se hacía lo posible para no notar a Revan algo en específico. Por ejemplo, en los cómics que hablaremos de ellos en otro episodio más adelante, porque ya vamos a acabar pero los cómics de Knights of the Old Republic, si bien la historia no es muy centrada en lo que sucede en el videojuego, porque de hecho es antes y de hecho son otros personajes. Sí es cierto que hay ya casi al final de esta serie de cómics hay un momento donde empiezan las guerras mandalorianas y de hecho encontramos al personaje de Revan y Revan siempre está cubierto por una capucha, o sea, nunca vemos su rostro y cuando se lo cubre es con su icónica máscara que la sacó de un mandaloriano y pues nunca vemos quién es, o sea, no vemos si es hombre, mujer, de qué color es, lo que sea, o sea, es un personaje y ya está, o sea, para mantener esa parte del misterio de quién es Darth Revan, o sea, y que en ese caso pues serías tú y la verdad siento yo que sí lo echaron a perder bastante y digo, tanto es así que aún así cuando le sacan figuras a Revan siempre es con su casco, jamás lo sacan con el rostro que le dieron en el canon después, ni nada, o sea, de que nada de eso. Entonces sí es cierto que echaron que la verdad sí me afectaron mucho lo que era esta parte del juego. Espero que con el remake, si es que llega a salir, la verdad es que retomen esto y que no le den un rostro a Revan y que de hecho siga siendo como tal, sea la forma en la que tú te puedas meter al canon de Star Wars. Entonces esperemos que respeten mucho eso en el remake, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí de que así fue este juego. Tuvo sus cosas bastante buenas. Si acaso las que no me gustaron es que si bien la mayoría de personajes me agradó, Cardonasi es un personaje súper olvidable. Y aparte la parte de romance de este juego es muy débil. O sea, porque básicamente eres hombre y estás con Bastila. Si eres mujer estás con Card. Y por ahí si escoges personaje femenino, de hecho técnicamente hay como un romance secreto con este personaje que es Yohani, que se puede decir que en ese momento se convirtió en el primer personaje LGBT plus de Star Wars al ser lesbiana, pero es un romance medio escondido, o sea, tienes que saber qué opciones hablar con ella para desbloquear como esta parte romántica, pero aún así es mejor opción que Cardonasi, o sea, pinche Card de personaje más olvidable, pero bueno, aún así los romances no están bien trabajados porque no tienes más opciones como tal, y es algo curioso porque después BioWare cuando hizo Mass Effect literalmente algo que caracterizó esa trilogía fueron los romances que podías tener, que llegaban a ser variados conforme avanzaban los juegos. Entonces sí se me hace curioso que o sea, esto puede ser los inicios de esta temática en los juegos RPG, pero sí es un inicio bastante débil, la verdad. O sea, sí es algo muy poco pulido y el combate, la verdad sí es cierto, como dije, de que no es para cualquiera, pero aún así sí es cierto que entregó una de las mejores historias de Star Wars con muchas referencias y cosas que bueno, nos encantaron a los fans, ¿no? Y la verdad, pues bueno, esperemos tener noticias del remake pronto. Y pues ahora sí de que si hablaré de la segunda parte, por supuesto que lo haré, pero eso será hasta el siguiente episodio. Así que bueno, pues ahora sí de que espero que les haya gustado mucho, nenes. Si fue así, denle like. Y cerramos la sesión de la que la red de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.